Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a mi canal. Hoy les traigo la siguiente historia de Pedro Infante, titulada Los celos de Pedro Infante. Pedro Infante es verdad que poseía fama, dinero, lujos, carros y todos los gustos que un artista de su talla deseará. Y por qué no, un sinfín de mujeres para escoger. Pedro tenía a su esposa, la señora María Luisa León. Era una mujer mayor que él, pero que despertaba mucho en los hombres que la veían. Cuenta que cuando le tocaba salir a hacer sus compras, siempre había unos vagos que la molestaban en repetidas ocasiones. Y ella, para no ocasionar algún problema con Pedro, nunca le decía nada. Pero resulta que un día salió por la tarde a comprar el pan y se topa a estos tipos, uno muy rufián, con cara ya de pocos amigos, y que era el más bravo. Cuando de pronto me cierra el paso y en un de repente sale una mano voladora detrás de mí diciéndole: «A mi mujer me la respetas, no es la primera vez, ya me lo habían contado, desgraciado». Y ahí quedó el tipo tirado. Y santo remedio, jamás me volvió a faltar el respeto. Pedro siempre me decía: «Ya no salgas, quédate aquí en la casa que te traigan todo hasta aquí. Chaparrita, ya no te pongas esas faldas tan cortitas. No te pintes o te arregles tanto, chaparrita, porque pues ya ves cómo son». Cuando salíamos a la calle, siempre se le quedaba viendo a los señores que no voltearan sus ojos ni un segundo hacia mí, porque luego Pedro me reclamaba: «Ya ves, te lo dije, chaparrita, tú tienes la culpa por vestirte así de tal o cual manera». Pero bueno, así era mi marido. La siguiente historia se trata de Carmen Montejo y Pedrito. Carmen Montejo cuenta la siguiente historia. Hubo un momento en nuestras etapas de juventud que Pedro y yo andábamos casi a escondidas, porque sabía que él era casado. Algunas ocasiones nos llegamos a ver en el Parque España como en la película, casi. En una ocasión llegué 10 minutos más tarde de lo que acordamos, y Pedro estaba enojadísimo, se le podía notar en su mirada, y me dijo: «Hola señorita, ¿cómo está? ¿Se le olvidó que tenía cita con su novio? ¿Y qué dijo? ¿Lo voy a hacer esperar para que sufra? No, fíjese que no. ¿Por qué llegaste tan tarde? Por eso no querías que pasara por ti, ¿verdad? ¿Te buscó alguien? Dime la verdad». Pero en fin, luego de tanto cuestionamiento le dije: «Mira Pedro, ¿sabes qué? No me gusta tu manera de comportarte conmigo». «¿Qué te pasa, Pedro?» «No me pasa nada, pero entiéndeme, Carmen, eres una mujer muy bonita y solo quiero que seas para mí». Y tiempo después, los compromisos de Pedro lo alejaron de nuestros encuentros, quedando todo en un bonito recuerdo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así era Pedrito. Y ahora, por último, les voy a platicar la siguiente historia, contada por José Ángel Espinosa Ferrusquilla e Irma Dorantes. Mucho se habló de un problema entre Pedro Infante y mi persona por Blanquestela Pavón, y ¿qué creen? Que no fue así. El incidente ocurrió con una muchachita muy bonita, que me hizo prometerle que nunca diría su nombre, pero que todos ya sabemos quién es. Se trata de la señora Irma Dorantes, a quien admiro muchísimo y respeto. En esa ocasión, estábamos haciendo una película ella y yo juntos, y se llamaba La Liga de las Muchachas, allá en los estudios Tepeyac. Éramos 4 galanes, imagínate, uno de ellos yo, Che Reyes, Rubén Rojo y un actor español. A los rodajes de la película, a Irma siempre la acompañaba su mamá desde los estudios hasta la puerta de la entrada. Pero un buen día no pudo ir su mamá y me dijo: «Ay, señor Ferrusquilla, ¿me podría acompañar por favor ahí nomás a la puerta? Porque hoy no va a venir mi mamá y Pedro va a pasar por mí». Ella quería que yo la acompañara porque en el camino, casi 1 kilómetro, había otros hombres trabajando y produciendo material para otras películas. Y pues claro, le podrían faltar al respeto. Para esto, yo le dije que sí con gusto, pero tenía que pedirle permiso al director, que era el esposo de Mapi Cortés. Y me dijo: «Claro que sí, a las 2 de la tarde sale ella». Íbamos caminando hacia la puerta a esperar a Pedro,
cuando de repente escuchamos las llantas de un automóvil rechinar y de un brinco, Pedro sale del auto Cadillac Eldorado descapotado y me toma del cuello enfurecido y me dijo: «¡Qué bonito, paisanito! ¿Qué no sabe usted que es mi novia?». En eso, Irma le gritó: «Pedro, no seas ridículo. El señor Ferrusquilla me acompañó para no venirme sola desde donde estábamos filmando». «Ay, paisanito, perdóneme, no lo sabía». Se disculpó y luego tanto Pedro como Irma se subieron al coche y se fueron. Irma en ese entonces tenía 15 años de edad. Era una dama amiga mía muy linda. Ella nunca quiso que yo contara esta historia, pero pues ya pasaron muchos años y no creo que se moleste. Y bueno, que si Irma se enojó con Pedro, no lo sabemos, solamente ellos dos. Pero yo creo que sí, Pedro era una persona muy temperamental, pero también defendía muy bien lo suyo. En algunas ocasiones, Pedro se transformaba en un hombre posesivo. Le encantaba estar sufriendo por el mal de amores. Recordemos también que salía frecuentemente con la hermosa actriz checoslovaca, la gran Miroslava Stern, y se cuenta que también tuvieron algo fugaz. O la vez que Pedro desbarató un arreglo de flores que le hicieron llegar a la mismísima Miroslava en el camerino del Teatro Lírico. Muchos afirman que Pedro le reclamó y le dijo que arreglitos nada, que solo los de él o los de nadie, y agarró el ramo y lo comenzó a desbaratar pisando todas las rosas. Pero bueno, ¿qué querían que hiciera Pedrito al estar rodeado de la belleza de esas grandes mujeres de la época de oro del cine mexicano? Y que sin duda nos dejaron grandes enseñanzas que perdurarán por todos los siglos en la memoria de todos y el corazón de los mexicanos. Pero lo más importante sería transmitir dichas cintas y personajes a las nuevas generaciones, que sin duda alguna quedarían enamorados y atrapados de esa época, cual es el caso nuestro. Conocer de Pedro Infante es una historia que no tiene fin, tanto su lado bueno como su lado malo, y un ser humano como tú, como yo, y que supo ganarse a su público con el encanto de su voz y su sensacional desenvolvimiento actoral. Y ya por último, amigos, Pedro Infante es y será el máximo ídolo de México, un actor completo, un artista como pocos que hasta sus mismos compañeros actores admiraban por su gran carisma y calidez humana. Y bueno, amigos, con esto llegamos al final de nuestra emisión. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.